Queridos amigos, queridas familias y a todos los que siempre me acompañan, un saludo muy especial. Me alegra muchísimo volver a encontrarme con ustedes aquí en el canal de Huyen. Antes que nada les deseo un día lleno de energía, paz y felicidad. Quiero aprovechar también este momento para expresar mi más sincero agradecimiento a todos ustedes que siempre nos han apoyado con tanto cariño. Gracias a esa compañía y aliento constante, Huyen, la pequeña Maya y el señor Ye, hemos encontrado la fuerza para superar las dificultades y seguir construyendo una vida mejor cada día. Hoy quiero compartir con ustedes una experiencia sencilla pero muy significativa para nosotras. Hace poco noté que Maya tenía algunas molestias en sus dientes, así que decidí llevarla al médico para que la revisara con detalle. Para mí, la salud de mi hija siempre será la prioridad más importante. Una sonrisa sana no solo le dará confianza, también es la mayor felicidad que puede tener una madre. Sé que en este trayecto no faltarán las preocupaciones y la incertidumbre. Sin embargo, también sé que con el acompañamiento de todos ustedes tendré más confianza y fortaleza para ayudar a Maya a superar cualquier dificultad. Momentos cotidianos como este, una madre llevando a su hija al médico, hacen que valore aún más el amor maternal y el vínculo familiar que nos une. Por eso espero de corazón que continúen acompañándonos, compartiendo y dándonos fuerzas. Cada palabra de aliento de ustedes significa mucho para nosotras. Mil gracias de todo corazón y ahora los invito a que vengan conmigo y con la pequeña Maya en este pequeño pero especial recorrido. Esta mañana, como de costumbre, Huyen pensaba salir al huerto para recoger algunas verduras y llevarlas al mercado. Sin embargo, sus planes se deshicieron rápidamente cuando Maya empezó a llorar sin parar. Su carita enrojecida y sus manitas aferradas a la mejilla mostraban claramente el dolor que sentía. El diente le molestaba desde la noche anterior y ya no podía soportarlo más. Al verla sufrir, el corazón de la madre se encogió. Huyen dejó todo de lado y tomó la decisión inmediata de llevar a Maya al médico. Se inclinó suavemente hacia ella, le tomó la manita y le dijo con ternura: «Maya, camina despacio, cariño. Tus dientes están doliendo, no corras para no cansarte más». Pero Maya, con la inocencia de una niña, levantó la vista hacia su madre con ojos brillantes y respondió con urgencia: «Mamá, vamos más rápido, quiero llegar pronto al doctor». Aquellas palabras tan simples pero tan sinceras hicieron que Huyen se sintiera aún más conmovida. Su hija, aunque pequeña, mostraba una fuerza admirable frente al dolor, solo deseando librarse de él lo antes posible. Así madre e hija comenzaron a caminar juntas por el sendero del pueblo. El camino de tierra serpenteante entre los bambúes que susurraban al viento parecía más largo de lo habitual. El sonido de las sandalias golpeando el suelo se mezclaba con las ráfagas de aire y la respiración entrecortada de Maya. Todo componía una escena sencilla pero llena de amor maternal. A cada paso, Huyen la miraba de reojo, inclinándose de vez en cuando para preguntar: «¿Te duele mucho todavía? Aguanta un poco más, ya casi llegamos». Y Maya, con lágrimas todavía en las mejillas, trataba de sonreír para tranquilizar a su madre. Ese trayecto, aunque corto, se convirtió en una experiencia especial. Para Huyen era más que un simple camino hacia el consultorio del dentista, era una demostración de cuánto amaba a su hija y de lo fuerte que era el vínculo entre ellas. Finalmente, la clínica apareció al final del camino. Huyen apretó la manita de Maya, deseando en silencio que todo saliera bien para que la sonrisa pura y radiante de su hija
pudiera volver sin el peso del dolor, y en ese instante comprendió que no había felicidad más grande que ver a su hija sana y en paz. Al llegar al consultorio, Maya mostró una valentía admirable. A pesar de ser tan pequeña, no tuvo miedo ni intentó escapar. Se acomodó en la silla del dentista con los ojos muy abiertos y las manitas apretadas, pero haciendo todo lo posible por quedarse quieta mientras el médico comenzaba la revisión. Al verla así, Huyen sintió una mezcla de orgullo y ternura. Su corazón de madre se llenó de emociones encontradas. El doctor se inclinó con cuidado, observando diente por diente en aquella boquita frágil. Tras unos minutos de revisión detallada, levantó la mirada y preguntó con voz calmada: ¿Desde cuándo tiene este problema? ¿Hace mucho que la niña se queja de dolor? Huyen contestó de inmediato con tono preocupado pero respetuoso: Doctor, hace poco. Apenas en estos días empezó a decirme que le dolía. El médico asintió y con un semblante serio explicó: los dientes de la niña están bastante débiles y tiene varias caries. Si no lo tratamos pronto podría afectar tanto a su alimentación como a la formación de sus dientes permanentes. Es necesario realizar empastes. Las palabras del doctor hicieron que el corazón de Huyen se encogiera. Bajó la mirada y respondió suavemente: sí, doctor. Por favor, ayude a mi hija. Durante todo el procedimiento, Huyen no apartaba los ojos de Maya. Veía cómo su pequeña apretaba los labios y soportaba la incomodidad. A pesar del dolor, no lloraba ni protestaba. Se mantenía firme cooperando para que el médico pudiera trabajar. De pie al lado, Huyen se sentía conmovida y preocupada al mismo tiempo. Sabía que para Maya aquello era doloroso, pero también comprendía que era lo mejor para su salud. En su interior no pudo evitar pensar con orgullo: mi hija es tan valiente, tan fuerte, aún siendo tan chiquita, ya sabe enfrentar el dolor con coraje. El sonido metálico de los instrumentos dentales retumbaba en la sala. Cada chasquido parecía resonar en el corazón de la madre. Sin embargo, Huyen sonrió a su hija, tratando de transmitirle calma y fortaleza. Para ella, esa no era una simple visita al dentista, era una prueba de amor, de crecimiento y de la valentía que Maya estaba demostrando. En ese momento, Huyen entendió que ser madre no era solo cuidar en lo cotidiano, sino también acompañar y dar fuerza cuando los hijos se enfrentan dificultades. Y sobre todo comprendió que el amor maternal es la energía invisible que les permite superar juntos cualquier reto, por pequeño que parezca, pero lleno de significado. Después de toda una larga mañana llena de nervios y espera, por fin terminó la revisión de Maya. Justo cuando nos disponíamos a marcharnos, el doctor me habló con tono sereno pero firme. La niña necesita más nutrientes, especialmente calcio. Sus dientes están débiles y las caries se deben en gran parte a la falta de esos elementos. Si mejoramos su alimentación, la situación podrá mejorar poco a poco. Aquellas palabras se clavaron en mi corazón como un cuchillo. Mientras caminábamos de regreso a casa, mi mente no podía dejar de repetir lo que el médico había dicho. Una ola de tristeza me invadía, difícil de contener. Miré a Maya. Aún cansada después del dolor y el tratamiento, me devolvía la mirada con esos ojitos limpios y llenos de confianza. En ese instante, las lágrimas brotaron sin que pudiera detenerlas. Traté de contenerme, pero era imposible. Dentro de mí solo había reproches. ¿Cómo no supe cuidar mejor de ti? ¿Cómo permití que te faltara lo esencial? Todo esto es culpa mía. La culpa me pesaba, me hacía sentir pequeña, como si hubiese fallado en lo más importante: ser madre.
Pensaba en los días en que me dejaba absorber por el trabajo, en las veces que prioricé otras cosas creyendo que eran urgentes, olvidando que lo verdaderamente vital era la salud de mi hija. Cada paso por el camino del pueblo se volvía más pesado, como si la tierra misma quisiera recordarme mi error. Pero entonces sentí como la pequeña manita de Maya apretaba la mía con fuerza. Ese gesto sencillo me devolvió el aliento. Comprendí que no servía de nada hundirme en el remordimiento. Debía transformar esa culpa en energía para cambiar, para hacerlo mejor a partir de ahora. Levanté la vista hacia el cielo azul y entre sollozos dejé escapar un suspiro. Me limpié las lágrimas, sonreí a Maya y en silencio le prometí que desde hoy yo sería su refugio más seguro, que no le faltaría nada más. Creo firmemente que con amor y esfuerzo pronto volverá a sonreír con esa luz pura tan brillante como el sol de la mañana. Cuando madre e hija llegaron a casa, lo primero que vio Huyen fue la silueta familiar de Ye. Él, solo y en silencio, había cargado todas las pesadas tablas de madera hacia adentro y ahora estaba concentrado trabajando. El sudor corría por su frente mientras el sonido del martillo golpeando y de la madera resonaba en la pequeña vivienda, llenándola de una calidez especial. Al ver a Yemaya, no pudo contener la alegría y lo saludó con voz clara. «Hola, tío Ye». Él se giró su rostro curtido por el sol iluminado, con una sonrisa bondadosa. «Hola, Maya, qué niña tan buena. ¿De dónde vienen hoy tú y mamá, que estás tan contenta?» Huyen entró y notó las tablas de madera ordenadas contra la pared. Intrigada preguntó: ¿Qué estás haciendo, Anje? Él se limpió el sudor con el dorso de la mano y respondió tranquilamente: «Estoy poniendo un nuevo techo en la habitación. La casa ya está vieja. Quiero arreglarla un poco para que tú y Maya estéis más cómodas. ¿Y ustedes de dónde vienen?» La pregunta de Ye hizo que Huyen se detuviera un instante. Se sentó en una silla de madera cercana, apretando la manita de su hija, y con voz entrecortada comenzó a contar todo lo ocurrido, el dolor de dientes que hizo llorar a Maya, la visita al médico y las palabras que aún resonaban en su mente sobre la falta de nutrientes y calcio. Mientras relataba, sus ojos se llenaban de lágrimas, el corazón apretado por la culpa y la tristeza. Ye le escuchaba en silencio, sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, y cuando vio cómo Huyen inclinaba la cabeza con lágrimas rodando por sus mejillas, se sentó a su lado y le dijo con voz serena y reconfortante: «No te culpes más, Huyen. Lo que pasó nos sirve de lección para cuidar mejor a Maya. Tú ya has hecho mucho por ella. A partir de ahora me tendrás a tu lado. Estaré aquí para ti y para Maya. Vamos a esforzarnos juntos para que la niña tenga una vida plena y feliz. ¿De acuerdo?». Aquellas palabras sencillas pero sinceras aliviaron el dolor en el corazón de Huyen. Levantó la mirada y encontró los ojos cálidos de Ye. No era lástima lo que veía en ellos, sino la determinación de un hombre que realmente quería acompañarla y protegerla. Maya, percibiendo la atmósfera, se abrazó al brazo de Ye y rió con alegría. «Me gusta mucho el tío Ye. Siempre hace que nuestra casa sea más bonita». Él acarició suavemente el cabello de la niña, luego miró a Huyen con una expresión firme y afectuosa. En ese instante, Huyen sintió cómo sus cargas se aligeraban. Las preocupaciones por la salud de su hija, las culpas acumuladas, todo parecía desvanecerse ante la presencia tranquilizadora de Ye. La casa, aunque sencilla, se llenó de calidez. El golpeteo del martillo, las risas inocentes de Maya y las palabras de aliento de Ye se unieron como una melodía serena, recordándole a Huyen
que mientras hubiera amor y apoyo mutuo, ninguna tormenta sería imposible de superar. Đã hoàn thành phần mái nhà, còn bây giờ là những tâm tư tình cảm mà Huyền đã chôn giấu bao lâu nay được bộc lộ với Đệ. Ngày hôm qua thì dù đã trời mưa, bất chợt có giông bão, nhưng Huyền cùng Đệ vẫn không ngừng tay, cố gắng để hoàn thiện xong phần mái nhà một cách sớm nhất. Sau thời gian dài làm việc mệt nhọc cũng như có sự giúp đỡ từ người bạn, cả hai ngồi xuống bên hiên nhà. Ánh nắng chiều rực rỡ chiếu xuống sân vườn, những giọt nước mưa còn đọng trên lá, lấp lánh như pha lê. Khoảnh khắc ấy, Huyền chợt nhận ra cuộc sống của cô ấy thật may mắn biết bao khi có Đệ, người luôn đồng hành cùng cô trong mọi khó khăn. Huyền còn nhớ như in vào buổi chiều hôm đó, anh Đệ tự tay chở từng xe lá cọ, mồ hôi đẫm ướt lưng áo. Anh đặt nặng xuống rồi ngồi cạnh. Anh cố gắng thật nhanh chóng rồi ngồi cạnh Huyền. Cả hai lặng lẽ ngắm nhìn mái nhà vừa mới dựng xong. Giữa khung cảnh yên bình ấy, anh khẽ cất giọng trầm ấm nhưng chan chứa chân thành. Những lời nói của anh tuy giản dị nhưng lại thấm sâu vào trái tim của Huyền. Một